Hola, bienvenidos de nuevo y buenas noches, es la Corporación de Noticias del canal España 1, soy Jorge Argentinas y hoy es lunes 2 de diciembre. Un hombre libio acusado de fabricar la bomba que destruyó el vuelo 103 de Pan Am sobre la ciudad escocesa de Lockerbie en 1998 está bajo custodia estadounidense. Estados Unidos anunció cargos contra Abu Agila Masuda de 2 años, alegando que desempeñó un papel clave en el atentado del 21 de diciembre de 1988. La explosión a bordo del Boeing 747 dejó 270 muertos. Es el ataque terrorista más mortífero que ha tenido lugar en suelo británico. Los 259 pasajeros y la tripulación a bordo del jumbojet con destino a Nueva York desde Londres murieron, mientras que otras 11 personas murieron en tierra en Lockerbie cuando los escombros destruyeron sus hogares. Misal Hussain presenta BBC News at 10 con reportajes de Sarah Smith en Washington y Alexandra Mackenzie en Lockerbie. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En el salón de asambleas, ahora todos y los estudiantes comenzarán a cantar Joy to the World y Jingle Bells para el concierto de villancicos navideños. Joy to the World es un villancico inglés. El villancico fue escrito en 1719 por el ministro inglés y compositor de himnos Isaac Watts. Y su letra es una interpretación del Salmo 98 que celebra el nacimiento de Jesucristo. Hoy en día, el villancico generalmente se canta con un arreglo de 1848 del compositor estadounidense Lowell Mason. Canciones navideñas populares. Jingle Bells está bellamente cantada por nuestro coro más talentoso. Ideal para actuaciones navideñas, conciertos, coros e iglesias. Únete a nosotros en este divertido canto en el camino. ¡Feliz Navidad! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive
Este titular fue hecho por Christmas Songs and Carols. España 1. Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, ahora hablemos de la bandera de Rusia y Ucrania. La bandera nacional de Rusia, también conocida como la bandera estatal de la Federación Rusa, es una bandera tricolor que consta de 3 campos horizontales iguales, blanco en la parte superior, azul en el medio y rojo en la parte inferior. La bandera se usó por primera vez como insignia para los barcos mercantes rusos en 1696. La bandera nacional de Francia es tricolor con 3 bandas verticales de color azul, blanco y rojo. Es conocido por los angloparlantes como el tricolor. Aunque la bandera de Irlanda y otras también son conocidas. Como hoy en día es conocida la bandera de Francia, en francés, drapeau tricolore, bandera tricolor, drapeau bleu blanc rouge, bandera azul blanca roja, drapeau français, bandera francesa, y, en el lenguaje militar, les couleurs, los colores, data de la Revolución Francesa y consta de 3 franjas verticales de igual tamaño de color azul y rojo en los extremos, los colores del escudo y bandera de París, y blanco en la franja central, el color de la monarquía. El diseño se atribuye al Marqués de Lafayette. Inicialmente los colores se encontraban en orden inverso, hasta que el 27 de pluvioso del año y 15 de febrero de 1794, ya durante la Primera República, el orden se alteró, quedando como figuran actualmente. Durante la Restauración borbónica, la bandera tricolor fue sustituida por un pabellón totalmente blanco. Tras la Revolución de El artículo 2 de la Constitución francesa de 1958 establece que el emblema nacional es la bandera tricolor, azul, blanca y roja. Ninguna ley ha especificado las tonalidades de estos colores oficiales. Uno en el blasón inglés, la bandera se describe como tierced impale azure, argentant gules. La franja azul ha sido habitualmente azul marino oscuro, una versión azul más clara, y roja ligeramente más clara, fue introducida en 1974 por el presidente Valéry Giscard d'Estaing. Ambas versiones se utilizaron desde entonces. Los ayuntamientos, los edificios públicos y los cuarteles suelen enarbolar la versión más oscura de la bandera, pero la versión más clara se utilizó a veces incluso en los edificios oficiales del Estado. Una vez y media más ancha que su altura, es decir, en la proporción 2:3, y, excepto en la Armada Francesa, tiene franjas de igual anchura. Inicialmente, las 3 franjas de la bandera no eran igual de anchas, sino que tenían las proporciones 33, blanco, bajo Napoleón y, las proporciones se modificaron para igualar la anchura de las franjas, pero por un reglamento del 17 de mayo de 1853, la Marina volvió a utilizar las proporciones 30 horas, 33 minutos y 37 segundos, que sigue utilizando ahora, ya que el aleteo de la bandera hace que las partes más alejadas de la brisa parezcan más pequeñas. En las entrevistas de la televisión francesa se suele utilizar como fondo una bandera con una franja blanca mucho más estrecha, una bandera estándar se vería, de cerca, solo blanca. El blanco fue el color nacional de Francia desde el advenimiento de los Borbones al trono de aquel. La bandera de Rusia, en ruso, es una bandera tricolor compuesta por 3 franjas horizontales de igual anchura, siendo blanca la superior, azul la central y roja la inferior. La bandera se usa desde el siglo XVI, salvo por el periodo soviético, y fue adoptada en su forma actual el 11 de diciembre de 1993. Los colores de esta bandera son el origen de los colores paneslavos. Una leyenda popular sitúa el origen de la bandera de Rusia en una visita que realizó el emperador Pedro el Grande a los Países Bajos, en ese entonces Provincias Unidas, en 1699. El zar, que estaba allí para aprender la construcción de barcos, se dio cuenta de la necesidad de dotar a su futura marina de una bandera. Basó la bandera de Rusia en la de los Países Bajos, pero eligiendo los colores rusos. La bandera de los Países Bajos de aquella época era de color naranja, blanco, azul y no tenía rojo. Esta historia, aunque ampliamente extendida, es una leyenda, ya que un libro
De acuerdo con otra hipótesis, los tres colores provendrían del escudo del Principado de Moscú, en el cual aparece San Jorge con una armadura blanca, montando un caballo blanco, llevando una capa y un escudo azules sobre un fondo rojo. Aunque de acuerdo a otra versión, estos colores serían el de los ropajes de la Virgen María, protectora de Rusia. Esta bandera, que se usó como enseña naval desde el siglo XVI, fue adoptada para la Marina Mercante en 1705. Y el 7 de mayo de 1883 se autorizó su uso en tierra firme, convirtiéndose oficialmente en la bandera nacional de Rusia. De 1858 hasta 1883, otra bandera oficial fue usada en Rusia. Fue un tricolor horizontal de negro, amarillo, oro y blanco. Estos tres colores fueron derivados de los colores del escudo imperial. Esta bandera continuada de estar usada así como la bandera de blanco, azul y rojo hasta la caída del imperio. Tras la Revolución Rusa de 1917, los bolcheviques cambiaron la bandera por otra enteramente roja con las siglas RSFSR, República Socialista Federativa Soviética Rusa, en cirílico en la esquina superior del lado del asta. En 1954, se adoptó una nueva bandera similar a la de la Unión Soviética pero con una franja vertical azul en el lado del asta. El tricolor fue adoptado de nuevo el 22 de agosto de 1991, aunque la proporción fue 1:2 y los colores eran definidos como blanco, azul y escarlata, no correspondiendo con los colores de la bandera del Imperio ruso. Finalmente el 11 de diciembre de 1993, en el edicto número 2126 sobre la bandera nacional de la Federación de Rusia firmado por el presidente de Rusia Boris Yeltsin, la bandera fue descrita con la proporción 2:3 y los colores actuales, sin especificar los matices. Esta última condición, según el Consejo Heráldico afecto al presidente de la Federación de Rusia, permite usar, por ejemplo, unos matices más vivos si la bandera está en una habitación. Este titular fue realizado por Carlos Slim y Mónica Bellucci. España 1. Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, ahora hablemos de información sobre la Navidad. La Navidad, en latín nativitas, nacimiento, es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En algunas de estas tradiciones también el 24, la Nochebuena, en inglés, Christmas Eve, en alemán, Heiligabend o Heiliger Abend, y el 26, Second Day of Christmas, Zweiter Weihnachtsfeiertag o Stephanstag, son partes importantes de la fiesta de Navidad. En cambio, se festeja el 6 de enero o el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas como la Iglesia Ortodoxa Rusa o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, 6 de enero, o la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, 7 de enero. Instituciones que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su reformador, el Papa Gregorio XIII. El 25 de diciembre es un día festivo en muchos países celebrado por millones de personas en todo el mundo y también por un gran número de no cristianos. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa, más, de Cristo. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa anoche, consagrada, Las fiestas de la Navidad se proponen, como su nombre indica, celebrar la Natividad, es decir, el nacimiento, de Jesús de Nazaret. La Navidad inicia un tiempo litúrgico llamado tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del bautismo del Señor. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y finaliza con la Epifanía del Señor también se le conoce como Pascuas. 2-3 Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre.
que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús. Los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, Biblia. El 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio del invierno en el hemisferio norte, desde el 21 de diciembre. La adopción de esa fecha se realizó siglos después. Empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221 acerca de la fecha de nacimiento en Judea y el calendario litúrgico filocaliano de 354 después de Cristo. 4-5 Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente. En Lucas 6 se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén y, según Lucas 7, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Crónicas 8 indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año. Al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales. Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia 9 según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre. Lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria. Por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, 10 lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. 11 como los turnos eran semanales. Tal y como lo confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán. Cada grupo servía 2 veces al año y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre, del 24 al 30 del 8º mes judío, 12-13 si se toma esta segunda fecha como punto de partida. Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Así, algunos de los primeros escritores cristianos, Juan Crisóstomo, 347 a 407, enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el Día del Perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre. Por otra parte, según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joyarib estaba sirviendo. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Synopsys es una empresa estadounidense de automatización del diseño electrónico, EDA, que se centra en el diseño y la verificación del silicio, la propiedad intelectual del silicio y la seguridad y calidad del software. Los productos incluyen herramientas para la síntesis lógica y el diseño físico de circuitos integrados, simuladores para entornos de desarrollo y depuración que ayudan en el diseño de la lógica para chips y sistemas informáticos. En los últimos años, Synopsys ha ampliado sus productos y servicios para incluir pruebas de seguridad de aplicaciones. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En el Ayuntamiento de Robloxia, ahora hablen sobre la bandera de Gambia con Diego Sánchez. La bandera de Gambia es la bandera nacional de Gambia.
Consta de 3 bandas horizontales rojas, azules y verdes separadas por 2 finas líneas blancas. Adoptada en 1965 para reemplazar la bandera azul británica desfigurada con las armas de la colonia y el protectorado de Gambia. Ha sido la bandera de la República de Gambia desde que el país obtuvo su independencia ese año. Permaneció sin cambios durante los 7 años de confederación de Gambia con Senegal. La bandera nacional de Gambia fue adoptada formalmente el 18 de febrero de 1965 cuando se proclamó la independencia. Fue diseñada por Paul Thomas y simboliza, el rojo la sabana, o bien el sol, el azul el río Gambia, que atraviesa todo el país, y el verde la vegetación, o los bosques. La franja azul está separada del rojo y el verde por 2 líneas blancas siguiendo las normas heráldicas, que simbolizan la unión, o bien la pureza, y la paz. Por casualidad, la bandera coincide con la del pueblo manchego Osa de la Vega, España. El país es el más pequeño de África continental y el sexto más pequeño de África 11 con 10.689 kilómetros cuadrados de superficie y una población estimada de 2,8 millones de personas. Gambia comparte con el resto de las naciones de África Occidental un pasado asociado al mercado de esclavos, que fue el factor clave para el emplazamiento y mantenimiento de una colonia en el río Gambia, primero mantenida por portugueses y más tarde por el Imperio Británico. El 18 de febrero de 1965 Gambia logró su independencia del Reino Unido, y el 24 de abril de 1970 se convirtió en una república 12 dentro de la Mancomunidad de Naciones. Desde su independencia durante 3 décadas, Gambia fue dirigida de una u otra forma por Dawda Jawara, bajo un gobierno democrático de partido dominante hasta que Jawara fue derrocado por un golpe militar en 1994. Tras el golpe, asumió la presidencia Yahya Jammeh, quien gobernaría autoritariamente el país hasta ser desbancado del poder tras su sorpresiva derrota electoral y la posterior intervención militar de la CEDEAO luego de que se negara a renunciar al gobierno. Tras la intervención, en enero de 2017, el Gambia formó parte del Imperio de Ghana así como del Imperio Songhai. Los primeros testimonios escritos que se tienen de la región provienen de unos textos de comerciantes árabes del siglo XX, cuando los comerciantes árabes crearon la ruta transsahariana para comerciar con esclavos, oro y marfil. En el siglo XV los portugueses heredaron este comercio y establecieron rutas marítimas para comerciar con el Imperio de Malí, al cual pertenecía la zona en la época. En 1588, el pretendiente al trono portugués vendió a los ingleses la exclusividad del comercio en el río Gambia, lo que fue confirmado por las cartas patentes de la reina Isabel, y en 1618, el rey Jacobo I de Inglaterra concedió a una compañía británica la exclusividad del comercio con el río Gambia a la Costa de Oro, actualmente Ghana. Entre 1651 y 1661, Gambia fue una colonia del Ducado de Curlandia que estaba gobernado por la Mancomunidad Polaco-Lituana 13, aunque con una población de mayoría letona, por lo que a su vez, fue vasallo feudal de la Confederación Polaco-Lituana. 14 fueron los letones de aquel ducado los primeros en establecerse en la isla James, denominada en la época Isla Andrew hasta su conquista británica en 1661. Durante los siglos XV y Francia e Inglaterra lucharon por la supremacía en la región de Senegal y del río Gambia. El Tratado de Versalles de 1783 otorgó al Reino Unido la posesión del río Gambia salvo el enclave de Albreda, que se mantuvo bajo soberanía francesa y fue cedido a Inglaterra en 1857. Casi 3 millones de esclavos fueron enviados desde esta región a las colonias en América. El país se independizó del Reino Unido en 1965.
En 1970, Dauda Jawara se convirtió en el primer presidente del nuevo estado y fue reelegido en 1972 y 1977. Después de la independencia, Gambia mejoró su desarrollo económico gracias al alza en los precios de su principal materia de exportación, el cacahuete, y al desarrollo del turismo internacional. En febrero de 1982, junto con Senegal, Gambia formó la Confederación de Senegambia, la cual fue disuelta por Senegal el 30 de diciembre de 1989 cuando Gambia rehusó avanzar más en la Unión Federal. El presidente Jawara fue derrocado el 22 de julio de 1994 en un golpe de estado incruento, encabezado por el joven teniente Yahya Jammeh, de 29 años. Después que los golpistas capturaron posiciones clave en la capital, Jawara partió al exilio con su familia vía marítima sin intentar defender su mandato, abordando el Isla Maure Kau. Derrocado el gobierno de Jawara, los golpistas formaron una junta militar de gobierno que designó a Yahya Jammeh como presidente interino, quien asumió el cargo y estableció una dictadura. Jammeh fue elegido presidente de Gambia en 1996, reelegido en 2001 y derogó la ley que prohibía la existencia de partidos opositores. Gambia fue un miembro de la Commonwealth desde su independencia hasta octubre de 2013, cuando el presidente Jammeh anunció que el país se retiraba de la organización. 15 En el mes de diciembre de 2015 Jammeh declaró la República del Gambia como una república islámica. 16 Y adoptó el nombre oficial de República Islámica de Gambia, 171.819. En diciembre de 2016, al optar por su quinta reelección y tras gobernar autoritariamente por 22 años, Jammeh perdió las elecciones frente al candidato de la oposición Adama Barrow. Este titular lo hizo solo Diego Sánchez. España 1. Noticias. Bien, pasemos ahora al siguiente titular. Las Fuerzas Armadas Españolas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia del Reino de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, según las funciones que les encomienda la Constitución de España 1978. Están integrados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias, así como el denominado Cuerpo Común. Eso es todo por ahora. También pueden consultar la teoría del clima, y me despido. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches y mucha suerte. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa, para que puedas hacer todo tan fácil, tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.